Vamos a hablar ahora de los factores inespecíficos celulares. Recuerden que habíamos comenzado hablando de factores inespecíficos anatómicos y bioquímicos. Hoy vamos a tocar los celulares. Y vamos a comenzar hablando de fagocitosis. La fagocitosis es un mecanismo de defensa interno que se inicia con el daño al huésped. El daño puede ser físico, químico o mecánico. Con el daño al huésped. El evento que inicia la fagocitosis puede ser físico, químico o mecánico. Por ejemplo, vamos a suponer que un individuo tuvo una caída y con la caída una pérdida de solución de continuidad en la piel y se contaminó con tierra del lugar en donde cayó. Así que entonces, para fines prácticos, todo empieza en un modelo en donde el individuo se golpeó en la pierna derecha y por eso se inició este fenómeno que conocemos como fagocitosis. Y ahí tenemos el factor mecánico. La fagocitosis se inicia con lo que conocemos como fenómeno de la esclavación, que es la capacidad que tiene un fagocito para eliminar un agente extraño. ¿Cómo dice, doctor? Fenómeno o mecanismo de aclaramiento se refiere a la capacidad que tiene un fagocito para eliminar un agente extraño. En otras palabras, es una aspiradora. La prendemos para hacer el aseo. Las opsoninas naturales C3 y C5 son un factor de extraordinaria importancia para la fagocitosis. ¿Qué son, doctor? Las opsoninas naturales C3 y C5 son dos factores muy importantes para llevar a cabo la organización que conocemos como fagocitosis. De las opsoninas naturales les voy a pedir que por favor lo subrayen, lo pongan por ahí algún cuadrito en otro color. Esta definición me la debe el maestro porque se refiere a dos componentes derivados de todavía no voy a andar hasta dentro de 4 clases más. Así que entonces ahora ya les debo dos cosas: antigenicidad y las opsoninas naturales, el sistema del complemento. El día que hablemos del sistema del complemento les voy a recordar este momento. ¿Por qué no me quise meter con el sistema del complemento hoy? Van a ver por qué. Por lo pronto déjenme así, que se los dejo. Pero regálenme un voto de confianza. La fagocitosis es un proceso antes de continuar. Hay unos fagocitos que utilizan hasta el 33% de su pared para fagocitar. Esta es una célula fagocítica, vamos a dividirlas en 3 partes. Esta célula fagocítica utiliza el 33% de su periferia para comer. Saludos. Gracias. La primera línea de defensa es decir, los
primeros soldados que aparecen en el campo de batalla durante la fagocitosis son los leucocitos polimorfonucleares neutrófilos. La segunda línea de defensa está representada por los macrófagos. ¿Qué nombre de la primera línea? Leucocitos polimorfonucleares neutrófilos. Y la segunda por los macrófagos. Para recordar cuáles son las células que fagocitan, dentro de los elementos formes de la sangre están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Entre los glóbulos blancos está la serie granulocítica y la serie no granulocítica. Entre la serie granulocítica están los eosinófilos, es una serie de células que tienen hipotolerantes ácidos. Los basófilos los que se tiñen con colorantes básicos. Y los neutrófilos los que se tiñen mal con ambos colorantes. Dentro de la serie no granulocítica, los linfocitos y los macrófagos. Los linfocitos se dividen en T y en B. T no es fagocítico y B se podría decir que más que fagocítico es una célula presentadora de antígeno. Los macrófagos se llaman histiocitos y están en los tejidos. Los monocitos y están en la circulación. Los macrófagos nos lo indica, comen en grande, esos todos son fagocíticos. Si los macrófagos se encuentran en el sistema nervioso central, se les denomina células de la neuroglia. Si se encuentran en el endotelio de los sinusoides hepáticos, se les denominan células de Kupffer. Y si se encuentran en el interior de los alveolos, macrófagos celulares. Ya recordamos cuáles son las células que fagocitan, volvemos acá. Así es entonces la primera línea de defensa, los primeros soldados que aparecen en el área lesional son los leucocitos del núcleo polimorfo neutrófilos. La fagocitosis es un proceso ordenado que sigue algunos pasos que son: quimiotaxis, va seguido de quimiocinesis. La quimiotaxis es ocasionada por la liberación de aminas vasoactivas en el área de la lesión. La quimiotaxis se organiza o se inicia debido a la liberación de aminas vasoactivas en el área lesional. Así que entonces, vasoactivas. Así que entonces, en el momento en que este individuo se produce este traumatismo, en ese momento entonces se liberan las aminas vasoactivas, que es el equivalente al sonido de la campana que nos permite darnos cuenta que ya es el momento, ya es la hora de ir a misa. Y en ese momento iniciamos el movimiento por nuestra cuenta, que es la quimiocinesis. La quimiotaxis es un influjo y la quimiocinesis es un movimiento aleatorio, un movimiento propio ocasionado por las células fagocíticas que tienen que ir al lugar de la lesión a llevar a cabo el mecanismo de aclaramiento. Así que entonces las células fagocíticas que andan en la circulación llegan al área precisamente porque fueron llamadas debido a la liberación de aminas vasoactivas.
¿Por qué un fagocito que andaba en el plexo solar llegó a la pierna derecha, que es en donde ocurrió el traumatismo? Porque oyó o porque sintió la liberación de las aminas vasoactivas, y entonces él, por un movimiento aleatorio, intercambia actina, miosina y tubulina y sigue un movimiento que tiene un objetivo predeterminado. Voy al campo de batalla. ¿Sí? Una vez que el fagocito llega, vamos a imaginarnos que junto con esta pérdida de piel por el golpe o el raspón que se dio a nuestro modelo, entraron bacterias o cuerpos extraños y llegan a la célula fagocítica, y entonces ahora se inicia este es el primer evento, se inicia el segundo paso, que es el reconocimiento de la partícula por fagocitar. Vale la pena comentar de una vez que las células fagocíticas tienen capacidad discriminatoria, es decir, reconocen lo propio de lo extraño. Aunque el día de hoy yo tenga células semánticas nuevas, mis fagocitos no van a decir, esa es una célula diferente, me la voy a fagocitar. No, reconoce lo propio de lo extraño. Así que entonces el segundo paso en el montaje de la fagocitosis es el reconocimiento de la partícula por infectada. Y el fagocito dice, sí, estas son células bacterianas, las tengo que eliminar. Se presenta, luego que se llevó a cabo el reconocimiento, el siguiente paso, que se llama ingestión. También se le conoce por parte de algunos autores como englobamiento. El fagocito va a emitir una serie de prolongaciones que van a rodear a la partícula por fagocitar, como si fueran brazos que rodean a las células contaminantes. Al terminar esta tarea, las células extrañas, las bacterias, van a quedar encapsuladas en una vesícula que está formada por la pared y la membrana celular del propio fagocito. Voy a tratar de reorganizar el dibujo. El fagocito ha encapsulado en las partículas extrañas. Ahora viene el cuarto paso, que se le denomina digestión, que es el proceso degradativo. En el interior del fagocito hay unos corpúsculos que se llaman lisosomas. Los lisosomas van a iniciar el movimiento directamente a donde está el fagocito, perdón, la cápsula, que ahora se llama fagosoma. Una vez que los lisosomas se le pegan al fagocito, perdón, al fagosoma, se conforma lo que conocemos como fagolisosoma. Para llevar a cabo esta tarea, el fagocito se invierte energía. Y al hacerlo,
NADH se degrada y va a producir NADH, cuyo producto final es la formación de peróxido de hidrógeno más oxígeno. Esto es lo que invirtió el fagocito para llevar a cabo la formación del fago, el lisosoma. Durante el proceso de digestión, vamos a magnificar lo que está ocurriendo en este punto exactamente aquí. El lisosoma, a través de una proteína tubular, va a vaciar su contenido enzimático. Y el contenido enzimático al que nos referimos está representado por los gránulos primarios, secundarios y terciarios. Los gránulos primarios también se llaman azurófilos y contienen hidrolasas, proteínas catiónicas, lisosima, y peroxidasas. Así que los primeros gránulos que se vacían son los primarios. Luego vienen los gránulos secundarios. ¿Qué tiene lisosima? Lipasas. Lactoferrina. Colagenasas. Y luego vienen los gránulos terciarios que tienen enzimas llamadas fosfatasas. Así que se organizan y van a liberar en el fagosoma los gránulos primarios con todo ese formidable grupo de enzimas. En ese momento, la amiloperoxidasa va a actuar directamente en el peróxido de hidrógeno, lo que trae como consecuencia la formación de media molécula de oxígeno que se conoce como radical superóxido. El radical superóxido tiene una capacidad oxidativa despiadada. Una capacidad oxidativa sin piedad. No mercy. Sin piedad. Paralelamente se producen óxidos nitrosos. Paralelamente del radical superóxido se produce óxido nitroso. Como si el radical superóxido no sirviera. En ese momento, nada más con el radical superóxido, a las bacterias hagan de cuenta que les echan ácido muriático. Pobrecitas de las bacterias que se encontraron aquí en el fagosoma.
Así que entonces se inicia ese proceso de digestión enzimática que se llama proceso de digestión, y las bacterias que se encuentran en el fago lisosoma comienzan a ser degradadas y por ello ahora se le denomina a esa cápsula vacuola digestiva. Tengo una duda. Había entendido que las enzimas que se encuentran dentro de los lisosomas trabajan bajo pH ácido, y cuando en caso de que se rompa un lisosoma, el citoplasma no está normal, las enzimas no funcionan dado el pH diferente del citoplasma. ¿Por qué aquí al momento de que se rompen las células, las enzimas todas siguen funcionando? Porque en este caso el blanco que está dirigido son a las bacterias que se pretende eliminar. Pero usted tiene razón, si el vaciamiento de los granos lisosomales ocurriera fuera de un fagocito, esas son células especiales, entonces sí podría ser cuidado con ellas. Vamos a suponer, lo que estamos viendo ahorita que está ocurriendo es adentro de una célula especializada en fagocitar. Pero vamos a suponer que este proceso ocurriera dentro del patocito, no, pues pobre el patocito lo va a degradar igual que las bacterias. En otras palabras, haga de cuenta que la liberación de ácido clorhídrico que se vacía, que se contiene en el estómago durante la noche, no hay ningún problema. Pero vamos a hacerle un canal al estómago, vamos a vaciar el ácido clorhídrico en el intestino, en el riñón, o no sé en qué toque, los pobres que las otras duras, porque el estómago está especializado para contener esa reacción química, así lo establecemos. Bueno, entonces esto se convirtió ahora en una vacuola digestiva. Para entonces, en función del tiempo, a las bacterias les fue tan mal que casi podría decirse fueron reducidas a su mínima expresión. Y por ello entonces a esto se le llama cuerpo residual. El cuerpo residual se aproxima a la pared del fagocito y el producto de lo fagocitado fue reducido a su mínima expresión. A este se le conoce como desecho no antigénico. Las bacterias fueron reducidas a polvo, por así decirlo. El desecho antigénico va a ser procesado por el drenaje renal, y de esa manera habremos ganado una batalla más silenciosamente, entre comillas, porque yo estoy seguro que si nos pudiéramos tragar un micrófono, se oiría una serie de bombardeos y de ametralladoras y de granadas durante el proceso de la fagocitosis. Y este proceso dura todo el día y todos los días de nuestra vida. Así que entonces, entre comillas, silenciosamente, nosotros ganamos la batalla, y simple y sencillamente el desecho antigénico va a ser eliminado a través del drenaje renal, silenciosamente, entre comillas. ¿Por qué pasa de que en vez del cuerpo residual se acumule en las células? ¿Por qué pasa que el cuerpo residual se acumule? ¿O no se acumula? Yo había leído que en algunos, creo que neutrófilos, sí se quedaba ahí almacenado su cuerpo residual y empezaba a incrementarse hasta que ocupaba gran lugar en la célula. Bueno, desde luego que la basura de la que estamos hablando tiene que ser llevada razonablemente a través de los orificios naturales al exterior. Incluso se elimina parte de todo ese desecho a través de la respiración. El organismo no puede quedar sucio. Alguien se tiene que encargar de llevar a cabo ese mecanismo de limpieza. Entonces, si bien al principio puede haber algo de acumulación de ese residuo, tarde o temprano va a ser eliminado. En el corazón no puede haber tierra. No hay, o sea, tarde o temprano tiene que haber alguien que se encargue de llevar a cabo la limpieza. Ya dijimos cuáles son las células que fagocen. La mixosa de deshidratación
que hay una serie complicada de reacciones bioquímicas que terminan luego en la degradación de una serie de pasos encargados por parte del metabolismo de generar lo que finalmente termina con la producción de este radical. ¿Y eso fue dentro del fagosoma o fue...? No, a nivel de todas las células que se encargan de llevar a cabo la ayuda para obtener energía para los fagocitos. ¿Cómo? O sea, de que... Es que ya cuando dijiste que el superóxido era como ácido muriático para las bacterias, entonces yo entendí de que esa reacción se llevó a cabo... No, claro, desde luego que sí. Por eso hablábamos que el proceso de digestión también se le conoce como fase degradativa. Y en ese momento entonces estamos hablando de cuando las enzimas se liberan dentro de esta cápsula para llevar a cabo la reducción de la influencia del peróxido de hidrógeno, ¿no? Adentro del fagosoma. Sí. Bueno, sí se lleva a cabo dentro del fagosoma, pero también de otras células. O sea, miren, me voy a adelantar. Al final de la fagocitosis vamos a tener como consecuencia un aumento en el consumo de oxígeno, aumento de la glucólisis, aumento de la producción de peróxido de hidrógeno, aumento del radical superóxido y aumento de la gluconeogénesis. Y esto, exactamente, esto le cuesta al hígado, le cuesta al riñón, o le cuesta al aparato digestivo, todo depende de donde se lleve a cabo la enfermedad de la que estamos hablando. Si es una tifoidea, bueno, pues, la parte gastrointestinal se va a llevar a cabo de surtir la economía de lo que se está gastando. Si es a nivel de aparato respiratorio, si es a nivel de vaina sinovial. Pero vamos a suponer que el desecho quedó no reducido a su mínima expresión. Las bacterias que se fagocitaron quedaron ahí medio masticadas. A eso se llama desecho antigénico. Y va a ser procesado por el sistema inmunológico. Pero hasta aquí me voy a quedar, porque hablar de la participación del aparato inmunológico es hablar de un factor específico, y ahorita estamos hablando de factores inespecíficos, ¿se acuerdan? Anatómicos, bioquímicos y celulares. Así que vámonos en el orden. Bueno, pues entonces hasta aquí la fagocitosis llevó a cabo el mecanismo de aclaramiento, y si todos nos favorece, sin darnos cuenta, ganamos la batalla en este momento y en este día. Hablar de fagocitosis y hablar de inflamación es hablar de dos eventos que participan o que se suceden paralelamente. Nosotros lo vamos a dividir en dos cajones, como si cada uno funcionara en forma separada, pero esto lo vamos a hacer arbitrariamente. Recordemos que la inflamación y que la fagocitosis son dos eventos que funcionan paralelamente. No podemos hablar de fagocitosis sin meternos con la inflamación, salud, ni podemos hablar de inflamación sin tomar en cuenta la fagocitosis. Hoy lo vamos a separar, pero hay que recordar que funcionan paralelamente. Hasta aquí quedamos más o menos de fagocitosis. Bueno, vamos a hablar ahora de inflamación. La inflamación proviene de un vocablo que en latín significa encender, prender fuego o encender. Probablemente por la sensación que produce la inflamación en el tejido afectado. La inflamación es un proceso o un mecanismo de defensa interno que se inicia con el daño al huésped. Y ustedes dicen, bueno, ¿qué no fue la primera definición? Sí, pero también comenté que hablar de inflamación y de fagocitosis es hablar de dos compartimentos que están íntimamente ligados. Así que entonces también la inflamación es un mecanismo de defensa interno que se inicia con el daño al huésped. Y otra vez ponemos el modelo con el que comenzamos. Se produjo un traumatismo que terminó con pérdida de piel. En ese lugar hubo contaminación, cuerpos extraños, tierra, pedacitos de vidrio, qué sé yo, y se monta la inflamación.
El primer evento de la inflamación se caracteriza por la liberación de las aminas vasoactivas. Y esas aminas vasoactivas están representadas en primer lugar por la histamina, liberada por las células cebadas o mastocitos, por las plaquetas, por los granulocitos, por las células parietales del estómago. La histamina se produce por descarboxilación de la histamina. La serotonina es otra amina vasoactiva que se libera por las plaquetas y se produce luego de la descarboxilación del triptófano. También participan las cininas, que están representadas por la calicreína, por el factor Hageman y por la bradicinina. Calicreína, factor Hageman, que es el 12º de la cascada de coagulación sanguínea, Hageman, y la bradicinina. La bradicinina entra en juego cuando la calicreína la estimula a partir de una proteína alfa del plasma. Otro grupo de aminas vasoactivas están representadas por las sustancias de reacción lenta, pero tengan mucho cuidado, ya muchos autores le cambiaron el nombre y ahora se llaman leucotrienas. O leucotrienas. ¿Qué, profe? Sustancias de reacción lenta, ahora conocidas como leucotrienas o leucotrienos. Otras aminas vasoactivas están representadas por las prostaglandinas. Así que entonces, cuando este individuo se produjo el traumatismo, las células encargadas van a producir las aminas vasoactivas en el área lesional, que es el equivalente a la campanada de la iglesia. Ahora ya sabemos por qué en la inflamación inició la quimiotaxis. ¿Sí? Ahora los leucocitos, que son la primera línea de defensa, que andaban por acá en el cerebro, migran al área lesional, y los que andaban en el corazón y los que andaban en todos lados, ¿por qué llegaron ahí? Porque se liberaron las aminas vasoactivas y ahora inician su propio movimiento a través de la quimiosinesis. Bueno, pues en ese momento se monta la triple respuesta de Lewis, que se caracteriza por calor, dolor, tumor y rubor. La triple respuesta de Lewis de la inflamación, que se caracteriza por calor, dolor, tumor y rubor. A esta triple respuesta de Lewis le vamos a agregar pérdida o limitación de la función.
vamos a suponer que andamos nosotros ahí el fin de semana jugando al fútbol y nos faulean, nos dan un golpe por ahí bien puesto en la rodilla y lo primero que hacemos es no caminar, ¿sí? Entonces se pierde la función o cuando menos se limita o lo hacemos con cierta condición, ¿no? Ok, nos tocamos la rodilla y la tenemos caliente, nos acaban de dar el golpe y ya está caliente. Desde luego que las terminaciones algógenas participan con lo que saben hacer y entonces se traduce como un dolor. El tumor se debe precisamente a que hay un aumento en el volumen de la región afectada, por lo que vamos a comentar enseguida, y el rumor se debe a que hay un aporte de sangre mayor de lo que antes del golpe existía. ¿Qué es lo que va a suceder con la liberación de las aminas vasoactivas? Se van a presentar estos fenómenos. Vaso, aumento de la permeabilidad capilar, y contracción del músculo liso. Para fines de conveniencia, yo voy a dibujar aquí un vaso sanguíneo con una pared muy gruesa. Y si este vaso sanguíneo se dilata, pues adelgaza su pared. Con el adelgazamiento de la pared, los elementos formes de la sangre pueden salir del espacio intravascular al espacio tisular. En el espacio que hay entre célula y célula endotelial salen los leucocitos, los linfocitos salen directamente atravesando las células endoteliales, también sale fibrinógeno, un exudado rico en proteínas, un caldo, se llama trasudado, y desde luego IgM e IgG, inmunoglobulinas o anticuerpos. ¿El de abajo del calcio y magnesio? Sí, calcio, magnesio, proteínas en un exudado rico en ellas, inmunoglobulinas. Y a esto, en conjunto, le conocemos como componente bioquímico celular de la inflamación. Entonces ahora nos parece algo más lógico el por qué los leucocitos, que son la primera línea de defensa, aparecen en el área vecinal. Normalmente los leucocitos del núcleo polimorfo neutrófilos maduran en la médula ósea y ya cuando están maduros van a la circulación, en donde su vida media es de horas, a veces no más de un día. Si no se necesitan, se degradan y vuelven a sustituirlo otros nuevos. Por ejemplo, pensarías que por la contracción del músculo liso se contraería, habría vasoconstricción, pero no, ¿verdad? No, el músculo puede estar contraído, por eso dejamos la extremidad que nos golpeamos en una posición, y regularmente adoptamos una posición anatómica. ¿Sí? Nos golpeamos la rodilla y la colocamos en una flexión que nos permita apoyarnos un poco, que nos permita subir la banqueta. Nunca ponemos la rodilla así, ni la ponemos Es lo que yo músculo estriado. ahí le puse contracción del músculo liso. Ok, contracción muscular. Entonces, si hubiera contracción muscular, obviamente no habría vasodilatación, ¿verdad? Y sí sería A lo mejor aquí hay un fenómeno. ¿Cómo es que actúa, por ejemplo, el hielo al momento de la inflamación? Se propone, que es un proceso de
se propone que el hielo lo que hace es disminuir la vasodilatación. Y con la vasodilatación pues se para la inflamación. Una vez que se impide la liberación de los inflamación, ya no va a haber tumor, que era lo que les iba a explicar. Bueno, por eso entonces ustedes ven en el fútbol que llega el personal médico paramédico y lo que hace es un spray con frío, ¿verdad? Para parar este fenómeno. Bueno, resulta entonces que una vez que sale el componente bioquímico celular de la inflamación, este trasudado rico en proteínas va al área lesional y se produce un aumento de la región anatómica que está involucrada. Y el rubor se debe precisamente a que hay vasos sanguíneos que están ahí participando de más. Si en el caso de la inflamación aguda no hay un tratamiento inmediato y se prolonga un poco más allá, lo que va a suceder es que la inflamación aguda se convierte en inflamación subaguda. Y en ese momento entonces, en el área lesional, hay una gran cantidad de linfocitos y de monocitos. Si nosotros pudiéramos hacer una biopsia de lo que está pasando en el área lesional, en la inflamación subaguda, luego de 4 a 5 horas, encontraríamos que hay una gran cantidad de linfocitos y de monocitos, pero también una gran proliferación de células endoteliales y de fibroblastos. Los fibroblastos sintetizan una maraña fina de capilares cuya tarea es llevar o aportar una gran cantidad de sangre y elementos nutrientes al área lesional. Entonces, en este lugar tenemos una maraña fina de capilares que se encargan de llevar a cabo el material para la reconstrucción del terreno bombardeado. Esta maraña fina de capilares permite que haya una gran cantidad de mucopolisacárido que se ha sintetizado, y el mucopolisacárido permite que se forme un depósito para la siguiente proteína que participa, que es la colágena. La colágena aumenta su resistencia aproximadamente los 5 días después. La colágena permite, a su vez, la instalación de una gran cantidad de tejido conectivo. El tejido conectivo, a su vez, favorece la instalación de tejido de granulación. Y en ese momento nos damos cuenta que en el área lesional tenemos una costra, que es parte del tejido endurecido, que probablemente incluso hasta tiene un color más acentuado que el resto de la piel. Para aproximadamente el 15º día, vemos que luego del baño aquella costra se nos ha caído y quedó una pequeña oquedad con un grupo de células un poquitito más lisas, pero que aproximadamente al 15º día o a partir del 15º día ocurre una instalación de epitelio nuevo y como si no hubiera pasado nada o se veía. La cicatrización queloide, ¿qué es lo que afecta para que no quede bien? Realmente todo depende de la respuesta de cada quien, porque yo puedo tener tendencias a la queloidización y una lesión, por mínima que pudiera parecer, queda como una cicatriz abultada, brillosa, endurecida, pero si un individuo no tiene esa respuesta tisular, pues simple y sencillamente el epitelio vuelve a restaurar todo y aparentemente no pasó nada. Todo depende de cada quien. Si en un momento dado la inflamación secundaria no logró resolver el problema, porque no se ha eliminado el agente extraño, porque no se ha limpiado de bacterias el área lesional, porque todavía tenemos astillas o vidrios o qué sé yo ahí adentro, entramos a la inflamación crónica. Y la inflamación crónica se caracteriza por la presencia de linfocitos y células plasmáticas. Hasta ahora hemos visto que la inflamación es un fenómeno resolutor del daño.
comentamos que funciona paralelamente o se monta junto con la fagocitosis, que si bien son dos compartimientos separados, que los revisamos por separado, funcionan paralelamente. Pero la inflamación es aberrante. Eso quiere decir que puede ocurrir en cualquier territorio. El sufijo itis técnicamente significa inflamación. Probablemente todos hayamos tenido una amigdalitis o probablemente habremos sufrido de una enteritis. Pero la inflamación puede prolongarse más allá de lo requerido o puede en algunas ocasiones montarse innecesariamente. ¿A quién le gustaría tener una encefalitis? ¿O quién prefiere tener una endocarditis? ¿O a quién le gustaría tener una pagipleuritis? ¿O una nefritis? Así que entonces cuidado, la inflamación eventualmente puede resultar dañina. En medicina es más juicioso, es más razonable pensar que la inflamación es un evento resolutor del daño, pero recuerden, la inflamación es aberrante y puede ocasionar trastornos. Cuando nosotros sabemos cuál es la causa que desencadena la inflamación, el tratamiento va dirigido contra esa causa. Por ejemplo, si yo tengo una bacteria que está produciendo inflamación de intestino, pues bueno, el tratamiento es con antibióticos para eliminar a la causa que produce la inflamación. Pero si yo desconozco cuál es la razón por la que se produce la inflamación, entonces la terapia es la antiinflamatoria y podemos administrar los inflamatorios del grupo esteroideo de los no esteroideos. Está como el cuento del individuo que traía la llanta ponchada y todos los días le ponía aire hasta que él le dijo, oye, tápale el ojito, le dio remedio a la situación para que no se le escapara. Entonces, si sabemos quién produce la inflamación, vamos contra él y automáticamente el evento consecuente se elimina. Muchachos, tengo que estar en rectoría a las 10 de la mañana. Me tomaría nada más unos minutitos para no irme sin comentarles de dónde salieron las leucotrienas y las prostaglandinas. Hasta aquí, ¿hay dudas, preguntas o comentarios? Producto de la dieta. Consumimos el ácido linoleico, al igual que todos los otros ácidos grasos, los cuales van a ser procesados en el hígado y se va a producir ácido araquidónico. El ácido araquidónico va a quedar incluido en la membrana citoplasmática de muchas estirpes celulares, pulmón, intestino, piel, cuyas células van a integrar o van a incluir al ácido araquidónico. Así que entonces aquí tenemos una célula del hígado, acá tenemos una célula del páncreas, acá tenemos una célula del aparato digestivo. Como tienen ácido araquidónico incluido, ahora resultaría que un traumatismo rompa a las membranas de estas células. Al romperlo, el ácido araquidónico que contenían puede pasar al citoplasma o puede pasar al plasma y tenemos ácido araquidónico plasmático. El ácido araquidónico plasmático puede ser procesado por dos vías enzimáticas diferentes. Una, la 5-lipo lipoxicnasa, una vez que se produce o que se estimula o que se procesa el ácido araquidónico plasmático por la lipoxicnasa y la ciclooxigenasa, se van a producir las leucotrienas o los leucotrienos. Si se procesa a través de la ciclooxigenasa, se van a producir las prostaglandinas. Las prostaglandinas, las prostaciclinas. Que estas son las que llamamos endoperóxidos
salieron estas proteínas, lipoproteínas acídicas y estos ácidos grasos de cadena larga. Bueno, muchachos, se comprendió más o menos cómo funcionan estos dos mecanismos, inflamación y fagocitosis. Ahora probablemente comprendan el porqué. La clase pasada que hablamos de factores anatómicos y bioquímicos, no me quise meter con esto, preferimos mejor simplificar una hora en el margen de tipo académico de servicio, con la finalidad de ver estos dos compartimentos un poquito más lejos. El día, en la clase pasada, que les comentaba acerca de que los factores de tipo anatómico no pueden separarse de los factores de tipo bioquímico, les decía que había otros factores bioquímicos como la serotonina, la calciferina, polipéptidos básicos, proteínas carbónicas, hematina, estatina, factor killer, interferones, en fin. Y todos ellos, pues aquí se los traigo en unas cuartillas con la finalidad de que le saquen una copia para que la inserten por ahí en sus artículos. ¿Tienen muchas dudas o preguntas?